Hola a todos, bienvenidos al Oráculo de Psique y nada chicos, bienvenidos a una nueva charla. Hoy vamos a hacer un vídeo un poquito especial porque vamos a hablar de tips que nos pueden ayudar tanto cuando vamos a afrontar una tirada como cuando ya la tenemos planteada en la mesa. Voy a hacer diferentes vídeos, ya lo veréis, no va a ser el único y de hecho las técnicas que os voy a proponer hoy os las traigo precisamente para que os podáis ir preparando, para que las podáis ir visualizando y practicando para que después, un poquito más adelante, que tengamos muchísima más información de la baraja, podamos también practicar o tocar esa parte más práctica de una forma más profunda. Así que yo creo que esto es importante porque nos va a evitar también muchos problemas, sobre todo a los que estáis empezando. Y ojo que para los que lleváis ya tiempo trabajando con el tarot también os puede ayudar, porque hay cosillas que aunque tengamos experiencia y llevemos muchos años, sin darnos cuenta nos puede ocurrir. ¿De acuerdo? Así que digamos que vamos a hacer eso, vamos a ver unos cuantos tips. Sobre todo me voy a centrar en esta primera parte del vídeo en lo que sería la preparación. ¿De acuerdo? Así que atentos, coger lápiz, boli, los que queráis. Si queréis un café, una infusión o acompañarme, pues ya lo sabéis, estáis aquí invitados. Y vamos a empezar sobre todo con el primer tip que os traía, que aparentemente puede ser muy tonto, pero no lo es. Y ahora os explico por qué. Mirad, sobre todo cuando tenemos que afrontar una tirada, hacer una lectura de tarot, lo primero que nos va a ocurrir es que obviamente podremos tener una persona delante, o incluso si la estáis haciendo de práctica, chicos, ya os estoy hablando, tengáis cliente delante o un amigo, o aunque estéis solos y estéis haciendo tiradas de prácticas. Esto es importante para todas las tiradas que hagáis. ¿Qué suele ocurrir? Mirad, sobre todo cuando estamos empezando, una de las cosas que más nos ocurre es lo que yo llamo el síndrome de Lagonías. Dirán, Noelia, ¿qué es eso? Bueno, pues ¿qué ocurre? Que cuando desplegamos una tirada, desplegamos una lectura, tenemos tantas ansias de ver qué es lo que nos dice, qué es lo que tiene, que normalmente nos suele generar incluso ansiedad. Y seguramente muchos de vosotros, seguramente os habrá pasado, dejármelo en los comentarios porque es bastante habitual. Si esto lo estamos haciendo a nivel de prácticas, esto va a venir definido, pues eso, muchas veces por nuestra inseguridad, porque obviamente aún no dominamos quizás totalmente la baraja o no sabemos cómo enlazar los significados y puede ser que nos genere un poco de bloqueo. Y si ya tenemos, por ejemplo, en las primeras tiradas o cuando estamos empezando una persona delante o un cliente, ya ni os cuento. Entonces, ¿esto qué es lo que nos puede ayudar para lidiar con esto? Y sobre todo para tener un buen estado mental, un buen estado para poder abordar las cartas y la lectura que tenemos delante. Pues mirar, lo principal es métodos que nos sirvan para relajar tanto el cuerpo como la mente. ¿De acuerdo? Es lo que os digo. Cuando nos enfrentamos a una lectura siempre hay una sensación de ansiedad. Contra menos, digamos, fluidez tengamos, esto se va a acrecentar. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que queremos sacar mucha información rápido de la tirada, pero nuestro estado, quizás tanto mental como físico, no va a ser el mejor. Entonces, ¿qué suele ocurrir? Pues pueden ocurrir varias cosas, que nos bloqueemos ante la tirada, que de repente tengamos todas las cartas desplegadas encima de la mesa y de repente no seamos capaces de ver nada. Y eso ocurre mucho, y sobre todo al principio. ¿Qué nos puede ocurrir también? Pues lo que os digo, que empecemos a ver cosas sueltas, pero no seamos capaces de ver el conjunto ni de hilar realmente lo que nos están diciendo las cartas. Entonces, precisamente por eso os quería hablar de eso, de las pequeñas técnicas que nos pueden ayudar a que eso no nos ocurra. Una de las cosas que suele pasar también habitualmente es que obviamente todos tenemos vida, chicos, todos tenemos pues pareja, hijos, perro, suegra, vecinos. Todos tenemos a veces trabajos estresantes, entonces nosotros normalmente, ya lo veis, y más en la sociedad actual que vivimos, llevamos todos un ritmo bastante frenético de vida. ¿Qué ocurre? Que el tarot no nos pide eso. El tarot es una herramienta, chicos, que no está tanto dentro de lo que sería el fast, el todo rápido, en el toco un botón y sale. El tarot, en cierta manera, necesita una preparación, necesita un estado y sobre todo un estado receptivo.
¿Qué ocurre? Que si nosotros venimos con un nivel de ansiedad fuerte, venimos pensando en la lista de la compra, en que luego voy a tener que ir a recoger al niño, en que mi vecino me ha criticado y estoy enfadado, pues ¿qué ocurre? Pues que eso va a dificultar muchísimo. Y sobre todo porque muchas veces eso también se puede convertir en una proyección en las tiradas que estemos haciendo. Si nosotros estamos muy conectados con lo que es nuestro día a día o lo que nos acaba de suceder, posiblemente tengamos muchos números para que eso se vea reflejado en lo que sería una tirada. Así que tenemos que tener mucho cuidado también con eso. ¿Qué os recomendaría? Mirad, lo primero, yo os voy a hablar porque hay muchas técnicas, ojo, pero os recomendaría no buscar técnicas que sean muy complicadas, porque he visto muchas veces recomendaciones pues casi como que hay que convertirse en un yogi, levitar con la meditación. No, chicos, estamos hablando de aprender herramientas que no solo nos van a servir para el tarot, sino que nos van a servir para muchas cosas en la vida. Por ejemplo, la meditación, la respiración, y a veces no se trata de hacerlo durante media hora, es simplemente cuando nos sentemos antes de empezar a trabajar con nuestra baraja, simplemente intentar buscar una coherencia que se le llama la coherencia cardíaca. A veces simplemente basta con empezar a respirar, concentrarnos en nuestra respiración. Si os dais cuenta, muchas veces, bueno, de hecho cada día en el oráculo diario son lo que precisamente recomiendo para empezar el día, para conectar con las tiradas. ¿Por qué? Porque simplemente el hecho de pasar 1 minuto o 2 conectándonos con nuestra propia respiración va a bajar los niveles de ansiedad de una forma tremenda y además nos va a ayudar a desconectar de lo que estemos viviendo en ese momento. Recordar que nosotros en cierta manera somos un canal de información. Contra más limpio tengamos ese canal, mejor va a fluir la información que tengamos que entregarle a otra persona. Y ojo, si no imaginaros que estáis haciendo una lectura para vosotros mismos, con más razón ahí. O sea, con más razón aún, necesitamos estar en un punto neutro en el que no estemos, digamos, oscilando, nuestras emociones estén bailando y tengamos en nuestra mente 1000 pensamientos. Eso es importante porque el síndrome agónico o de la agonía que os estoy comentando a veces puede provocar también otras muchas cosas. Por ejemplo, que nosotros despleguemos una tirada y que nuestras ganas de poder interpretar y darle información a la otra persona se nos lleve por delante el hecho de que nos vayamos a detalles y no estemos hilando bien la historia. A veces nos podemos ir a cosas concretas y dejar de ver el todo. Por eso es importante, chicos, que ante la tirada que tengamos delante, incluso antes de hacerla, estemos en un estado receptivo, tranquilo y relajado para que las cosas puedan fluir bien. Imaginaros, por ejemplo, muchos me diréis, vale, Noelia, yo cuando le hago a mis amigos quizás es más relajado, pero si, por ejemplo, tengo clientas, claro, ¿qué ocurre? Que muchas veces puedes imaginar que tenéis 3 clientas durante una mañana, os pongo un ejemplo. Yo os recomendaría que intentéis dejar por lo menos un margen de 10 minutos, un cuarto de hora entre cliente y clienta. Ojo, cuando ya llevéis mucho tiempo haciéndolo, quizás nos haga falta, porque tendréis este mecanismo mucho más activo. Pero sobre todo al principio necesitáis separar muy bien las energías de una persona a la que hagáis una lectura con la energía de otra. Porque a veces, si no, nos podemos ir con esa energía. Si hemos tenido una lectura complicada o con mucha emocionalidad, es muy fácil que nos la llevemos a la otra. ¿Qué se recomienda? Pues que acabes de realizar una lectura, que hagas precisamente una buena relajación, que te tomes unos minutos para limpiar tu mente, digamos sanearte incluso. Yo muchas veces recomiendo que hay que moverse un poco, caminar, activarnos y una vez estés en ese estado podemos pasar ya a la siguiente consulta, ¿de acuerdo? Porque si no es lo que os comento, la meditación, la relajación es una herramienta que puede ser muy útil, que de hecho es muy sencilla, chicos, no necesitamos hacer media hora. Muchas veces con 2 o 3 minutos es más que suficiente, pero es como todo, necesitamos practicarla. Entonces, cuando nos acostumbramos a hacerlo de forma diaria, cada vez se hace más rápido, hasta que llega un momento en el que lo haces por inercia, casi sin pensar. Entonces, sí que es importante porque nos va a ayudar a evitar problemas después durante la lectura, va a mejorar nuestro estado receptivo y de esa manera el tarot también va a poder fluir muchísimo mejor al dar la información que tengamos, que tenga para darnos y que nosotros podamos hacer las lecturas. Esa sería
Ya os digo, la primera opción, no seamos agonías, vamos a tomarnos nuestro tiempo, vamos a respirar profundamente y una vez estemos en un estado óptimo, entonces sí vamos a empezar con la lectura. Y ahora vamos a pasar a los siguientes tips. Igualmente, chicos, os iré haciendo más vídeos porque hay diferentes técnicas, hay personas que les gustan hacer rituales, pero ya os digo, eso quizás lo dejaremos para un vídeo un poco más concreto de esa temática, pero ya os digo que muchas veces no es necesario hacer grandes cosas extrañas ni grandes rituales. A veces simplemente se trata con pararnos, respirar profundamente y tomarnos un pequeño tiempo para poder poner bien nuestra energía y prepararnos para lo que vamos a hacer. Y esto es aplicable no solo al tarot, a muchas cosas de las que hacemos diariamente y a veces no nos damos cuenta porque hacemos en modo automático. Entonces, es una herramienta preciosa, es una herramienta muy potente, entonces no podemos utilizar el tarot cuando estamos en una energía, lo que os comentaba, de rápido, ni de modo automático, porque si no las cosas no suelen salir como querríamos. ¿De acuerdo? Y además vamos a evitar bloqueos, porque eso suele pasar también. Si vamos con esa energía de agonía, sobre todo cuando somos principiantes, es muy fácil que tengamos delante la tirada y de repente nos quedemos en blanco y no seamos capaces de ver nada. Pero por la carga de tensión que podemos tener o la ansiedad que tenemos por o ver o porque nos da miedo, bueno, muchos factores que se pueden juntar. Entonces, aunque estemos practicando, chicos, aunque estéis haciendo tiradas de práctica para vosotros mismos o para otras personas, de verdad, empezar a hacerlo, trabajar eso, hacer unos minutos de relajación, respiración profunda, es tan simple como eso, pero os va a ayudar muchísimo. Y ahora vamos a pasar a otro tip que os quería traer. Mirad, y de hecho lo vamos a hacer de una manera para que lo podáis ver exactamente. Y os voy a hablar de las jerarquías, ¿de acuerdo? Esto ya es para cuando tengamos la tirada desplegada, ¿vale? Lo voy a hacer de una manera, a ver chicos, mirad, por ejemplo, vamos a ir sacando cartas, no voy a hacer ninguna pregunta concreta, chicos, es simplemente para poneros ejemplos, ¿vale? Fijaros, madre mía, cuántas espadas están saliendo aquí. Vamos a ver, vamos a hacer aquí una pequeña tirada para ver lo que os comentaba, el tema de las jerarquías, que es un tema muy importante. Mirad, vamos a sacar, mirad, vamos a dejar esta aquí, porque ha querido salir. Ya os digo, chicos, no estamos haciendo ninguna pregunta concreta, simplemente es para que poder más o menos ejemplarizaros lo que os estoy comentando. Vale. Segundo tip, chicos, atentos. El tema de las jerarquías. Una de las cosas que ya os he comentado en algún vídeo es que no todas las cartas tienen el mismo peso dentro de una baraja del tarot. Ya sabéis que tenemos por un lado los arcanos mayores, tenemos lo que serían arcanos menores y dentro de los arcanos menores tenemos lo que serían, por ejemplo, las figuras de la corte y luego lo que serían los arcanos menores numerales. ¿Qué ocurre? Una de las cosas que sí que es importante y sobre todo cuando somos principiantes, quizás los que ya tengáis más prácticas ya lo tendréis un poquito más por la mano, es que si desplegamos una tirada, da igual que sea tipo tablero o que la estemos haciendo de lo que serían ya preestablecidas, por ejemplo, como una cruz celta, para entendernos. Lo primero, después de haber hecho nuestra meditación, de haber hecho nuestra relajación, vamos a empezar a observar, a ver qué es lo que tenemos en la mesa. Antes de empezar a decir lo primero que se nos pase por la cabeza o empezar a interpretar entre cartas, no. Los tips que os voy a dar a continuación, incluido este, son tips que nos van a servir para ver la globalidad y una vez vista la globalidad podamos empezar a unir cartas y a unir lo que nos está diciendo lo que es el tarot. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a tener muy en cuenta las jerarquías. ¿Y qué podríamos estar aquí considerando jerarquías? Lo primero que tenemos que ver es qué arcanos mayores aparecen en la tirada. Por ejemplo, en esta tirada tenemos dos. Tenemos aquí la carta de la muerte y tenemos la carta de la justicia. Vale. Estos dos arcanos son los más importantes que vamos a tener en esta tirada. Imaginaros que hubiéramos hecho, yo qué sé, una pregunta sobre amor o sobre economía. Bueno, pues lo primero que vamos a visualizar es y a localizar dónde tenemos los arcanos mayores, porque los arcanos mayores, como la mayoría ya sabéis, son las cartas que más peso tienen dentro de una tirada.
Si además, imaginaros que en esta tirada solo hubiéramos tirado un arcano mayor, o sea, o solo tuviéramos tenido uno, nos va a decir que hay algo importante en esta tirada, pero imaginaros que en esta tirada en vez de 2 arcanos hubiéramos tenido 3 o 4. La cosa hubiera sido aún más importante. ¿Por qué? Porque si aparecen más de un arcano mayor ya nos va a estar diciendo que esta tirada va a tener una relevancia importante para esa persona. ¿Por qué? Porque los arcanos mayores, digamos, tienen una carga simbólica y arquetípica mucho más importante, y los arcanos menores siempre van a ser un complemento de los arcanos mayores, pero la carga alegórica importante nos la van a dar estos arcanos mayores. Entonces, siempre, tip importante, cuando nos pongamos a ver una tirada, primero vamos a localizar qué arcanos mayores tenemos. También vamos a observar si esos arcanos mayores tienen una connotación más positiva o más negativa o más neutral, que eso también lo iremos trabajando, pero sobre todo primero quedaros con eso. Vamos a ver los arcanos mayores. Otra categoría que entraría dentro de este mismo tip también es reconocer las figuras de la corte. ¿Por qué? Porque las figuras de la corte ya sabéis que también tienen su propia jerarquía. Ya sabéis que los reyes y las reinas siempre de cara a lo que sería un caballo o a una sota van a tener una jerarquía también más alta. Así que eso también vamos a empezar a observar. Ya os digo, chicos, sin empezar a interpretar, simplemente vamos a observar qué tenemos encima de la mesa. Y a partir de aquí, después sí que vamos a ver que tenemos en lo que serían los arcanos menores, ¿de acuerdo? Pero sobre todo, principal y muy importante, vamos a ver siempre primero qué arcanos mayores tenemos en la tirada. Puede ser que tengamos una tirada en la que no hay ningún arcano mayor, y eso también nos va a dar información. Por ejemplo, si no tuvieras, imaginaros que tenemos esta tirada, ¿vale, chicos? Aquí no tenemos arcanos. Uy, ahora me van a salir... Chicos, esperad que me van a salir a todos los arcanos mayores. Esperad. Madre mía. Bueno. De verdad, Noelia. Aquí. Por ejemplo, imaginaros que tenemos esta tirada. ¿De acuerdo? Nuestro cliente o nuestra clienta nos ha preguntado, por ejemplo, por un tema amoroso. ¿De acuerdo? Pero fijaros que no tenemos ninguno. Vale, pues yo nada más ver esta tirada, lo primero que puedo decir es, vale, si yo aquí no tengo ningún arcano mayor, lo que me puede estar diciendo es que el problema al que se está refiriendo, digamos, mi cliente o mi clienta, puede ser algo que sea más bien que ocurra de forma habitual, que sea algo bastante diario, en el sentido de que no sea, digamos, una situación en la que haya una repercusión muy, muy potente o que tenga, digamos, repercusión a cambios vitales, sino a veces imaginaros que nos ha preguntado ¿cómo está mi relación? A lo mejor es porque han tenido una riña, han dejado de hablarse momentáneamente y esa persona, pero vamos, que no es algo extraño o algo que pueda ser más, digamos, del día a día. Pero si tenemos, en este caso, imaginaros que en vez de esto, para que os hagáis una idea, imaginaros que tenemos esto, aquí ya estaríamos hablando de otro tema. ¿Por qué? Porque en función de la pregunta que nos hayan hecho, da igual el área sobre la que estemos preguntando, aquí si os dais cuenta ya tenemos 4, por ejemplo, aquí tenemos 4 arcanos mayores, así que el peso va a ser mucho más potente. Las energías que tengamos en la mesa nos va a estar diciendo que estas energías o la respuesta que le estamos dando a nuestro cliente o nuestra clienta sí que va a tener un peso importante en el manejo vital, sobre todo de la temática que esté funcionando, o que su problema o el motivo de la consulta tiene una connotación o representa algo importante para esa persona. Así que, chicos, sobre todo este punto, tenerlo en cuenta. Luego ya veremos cómo mirar un poquito lo que serían los arcanos mayores, los menores, perdón. Pero los arcanos mayores, recordad, siempre van a tener un rango jerárquico más importante que los menores en una tirada. De hecho, ya sabéis que podemos hacer perfectamente una tirada simplemente con arcanos mayores, pero los arcanos menores nos van a dar una riqueza interpretativa que si no los tuviéramos, pues obviamente la perderíamos. Por eso también pensad que a veces con las barajas menores, por ejemplo, pues tipo las sibilas, pues se pierde quizás esa connotación del arcano mayor, que tiene una consistencia alegórica también más importante. Así que recordad, chicos,
En el momento que planteemos la tirada, sobre todo vamos a mirar primero qué tipo de energías, antes de hablar, qué tipo de energías estamos manejando. Vamos a ver si esa pregunta o esa respuesta que tenemos delante es realmente algo que puede afectar de una forma importante a la o a la vida del consultante que tengamos delante, si es algo que es mucho más vital, que implica una transformación, o si simplemente estamos ante algo que puede ser más bien, digamos, situaciones más del día a día o que no tengan una mayor implicación. Recordar que con los arcanos menores también puede tener implicación, pero cuando hablamos de, por ejemplo, de arcanos mayores, estamos hablando de temas vitales mucho más profundos que un arcano menor, ¿de acuerdo? Así que tenerlo en cuenta. Y vamos ahora al siguiente tip que os quería traer. ¿Y ahora qué vamos a hablar? Pues mira, os lo voy a poner, vamos a hacer otra tirada de ejemplo. Vamos a ver que nos sorprenda. Esperad, chicos, que me parece que aquí que he puesto una carta del revés. Mira, vamos a poner un ejemplo, porque vamos a hablar de lo que sería la abundancia de un mismo palo en una tirada, ¿de acuerdo? Mirad, vamos a sacar, por ejemplo, una tirada. Mirad, no vamos a hacer pregunta, que más adelante, chicos, sí que vamos a hacer, porque vamos a hacer prácticas. Pero vamos a ver, vamos a sacar un ejemplo. Mirad, y esta tirada ya nos sirve para lo que os quiero explicar. Mirad, imaginaros que ha venido nuestro cliente, nuestra clienta, y sacamos, pues imaginaros, esta tirada. Ya os digo, podéis utilizar una tirada de tablero, como podríamos utilizar una tirada, por ejemplo, imaginaros la celta o la de 3 cartas, ya digamos, aplicarlo a lo que queráis. Bueno, ¿qué ocurre cuando nosotros hemos hecho nuestra meditación, nuestra relajación, hemos mirado nuestra tirada y fijaros, imaginaos que tuviéramos ahora un cliente delante y hemos hecho primero el primer paso de observar las jerarquías en una tirada? ¿Y qué nos encontramos? Vamos a buscar los arcanos mayores. Ya de momento vemos que tenemos un arcano mayor, el mago, un arcano mayor que es la estrella y tenemos un arcano mayor que es la fuerza. Fijaros que son arcanos además con una connotación bastante benéfica, así que eso ya nos va a dar una buena energía a la hora de interpretar, pero bueno, ya los vamos a tener en cuenta. Estos, digamos, que es como que vamos a apartarlos un poquito y vamos a ver que tenemos 3 arcanos, así que lo que nuestro cliente o clienta nos está preguntando va a tener bastante repercusión en su parte más vital o en la parte, digamos, de su vida. No va a ser algo, digamos, más a nivel, digamos, diario o a nivel de lo que sería su vida más mundana, sino que va a tener una cierta relevancia. ¿Cuál sería ese segundo paso? Pues mirar, el segundo paso es que vamos a observar siempre, chicos, ya os digo, sin interpretar aún, sin hablarle al cliente, sin explicarle lo que vemos en la tirada. Vamos a observar. ¿Y qué podemos observar? Pues vamos a ver cómo se reparten los elementos. Fijaros que aquí tenemos varias cartas de pentáculos, tenemos, por ejemplo, varias cartas de copas, tenemos varias cartas de espadas, pero fijaros, ¿veis algo que os llama la atención en esta tirada? ¿Veis alguna carta que se repite? ¿Algún palo que se repita, por ejemplo? Mirad, chicos, si os dais cuenta en esta tirada, imaginaros, a aplicarlo a si es amor, dinero, lo que vosotros queráis. Lo primero que vemos es que tenemos aquí 1, 2 y tenemos 3 cartas de pentáculos. ¿Esto qué nos va a estar diciendo? Y además, ya sabéis que los pentáculos son bastante lentos. Y tenemos además 2 cartas de copas, así que vamos a ver que hay una ponderancia más importante de cartas que son pasivas o receptivas que no las activas, que si os fijáis tenemos 2, pero son mentales. Estamos hablando de espadas. Si os dais cuenta aquí, aquí tendríamos los arcanos mayores, pero vemos que, por ejemplo, no tenemos muchos bastos, tenemos fuego más bien por la carta de la fuerza o también la carta de la estrella, pero en general, si imaginaros que solo estuviéramos mirando los arcanos menores, pues esto se trata un poco de ver cómo están los equilibrios de fuerzas entre los palos. Mirad, vamos a intentar poner
ya veréis. Vamos a ver, lo vamos a rellenar. Vamos a coger otra cartita, a ver, para que me podáis entender, ¿vale? Vale, imaginaros que tenemos esta tirada, ¿eh? Sacamos los arcanos mayores porque me voy a centrar sobre todo en lo que serían los palos. Pues mirad, lo que os comentaba, cuando tenemos desplegada lo que es la tirada, lo que vamos a intentar es ver cómo están los equilibrios de fuerzas. Y esto lo vamos a ver a través de los palos. Imaginaros que tenemos una tirada en la que tenemos la mayoría de cartas que son de espadas, la gran mayoría. Fijaros que en esta tendríamos 1, 2, 3 y 4, perdón. Pensad que es una cantidad, imaginaros para esta tirada, una cantidad bastante alta de espadas, así que ya nos va a estar diciendo o nos va a estar dando información sobre la situación, sobre cómo la persona está viviendo esa situación. Así que podríamos tener aquí una persona que lo está viviendo de forma muy mental, muy racional. Tenemos también oros, o pentáculos, mejor dicho. Tenemos, por ejemplo, aquí 4 cartas. Así que si tuviéramos que definir a una persona por estas cartas o cómo está afrontando una situación, nos va a estar diciendo que sobre todo es una persona que lo puede estar viviendo de una forma muy racional y además de una forma muy práctica, muy enfocada en lo que quiere materializar o buscando soluciones desde lo más material. Fijaros que tendríamos aquí una persona. En principio, con esta tirada, a palo seco, tenemos con un 4 de copas y unas de copas, que unas de copas o los ases normalmente tienen una potencia también bastante importante, pero digamos que si te comparamos con el cómputo general de la tirada, veríamos que es una persona que realmente intenta dejar un poco la emocionalidad un poquito más aparte y digamos que está abordando esta situación desde una manera mucho más racional y mucho más práctica. Imaginaros que aquí hubiéramos tenido bastos. Si os dais cuenta, aquí bastos no tenemos, así que esto también nos va a dar también bastante información, porque los bastos ya sabéis que es una energía también de acción, de pasión, de creatividad. Por lo tanto, esta persona quizás en esa situación no está conectando con esta energía, está conectando sobre todo pues desde un punto de vista mucho más frío, ¿de acuerdo? Y desde un punto de vista mucho más práctico. Esto, por ejemplo, que puede parecer una tontería, pero antes de interpretar nos puede ayudar mucho a ver primero cómo es o cómo está gestionando esta situación la persona que tenemos delante. ¿Por qué? Porque normalmente lo que nos ocurre a todos es que empezamos ya directamente a hilar cartas, cuando a veces lo mejor es ver primero el paisaje general para después poder desarrollar lo que tenemos delante en cada carta y cómo se relacionan entre ellas. Ya os digo, esto es muy útil, pero muy útil sobre todo para valorar cómo está afrontando esa persona o con qué energía se está moviendo o esa situación, cómo se está, desenvolviendo y hacia dónde va. Por ejemplo, aquí estaríamos hablando de una persona que tiene, por ejemplo, muchas luchas internas, puede ser una persona que, aquí fijaros que tenemos 3 ases, pero son 3 ases que en cierta manera no están bien aspectados. Fijaros que tenemos unas de oros que tiene pegado un 3 de espadas, así que puede ser una persona que tenga muchas oportunidades pero que no las esté enfocando bien o que su excesiva racionalidad y el hecho de querer ir tanto a lo material no le esté permitiendo conectar con su pasión y que en cierta manera también esté un poco como desganado, como cansado, como con la necesidad de decir, bueno, es que quizás una persona que ha llevado trabajando durante mucho tiempo y está pasando por un momento en el que no acaba de ver las oportunidades. Imaginaros, os pongo un ejemplo, ¿vale? Porque no hemos hecho ninguna pregunta concreta, pero sí que nos puede ayudar. También tened en cuenta, de acuerdo, que tradicionalmente ya sabéis que los palos de pentáculos y el palo de copas también siempre ha tenido una connotación más benéfica que los palos masculinos, por ejemplo los bastos o las espadas, que ya sabéis que tienen mucho más esa connotación de esfuerzo. Ya sabéis que en el Rider, por ejemplo, ya si habéis visto todo lo que son las cartas de los palos menores, el de bastos y el de espadas, pobre, es bastante negativo y el de bastos también ya implica una sensación de mucha carga. ¿Qué ocurre? Que si nosotros imaginaros que desplegamos, mira, os voy a poner un ejemplo. Imaginaros que preguntamos por el futuro sentimental, ¿vale? ¿Vale? De un cliente. Nos viene un cliente, ¿vale? Vale, os voy a poner un ejemplo, ¿eh?
A ver, aquí. Bueno, chicos, imaginaros que os viene un cliente y os dice, ¿cuál es mi futuro sentimental? Bueno, si vosotros veis estas cartas, independientemente ya de los significados, pero vais a ver que tienen una energía mucho más dura que, por ejemplo, si tuviéramos al lado, a ver, es que os voy a intentar hacer ejemplos, ¿vale? Mirad. Imaginaros que tenemos aquí una posible respuesta, ¿vale? Y aquí vamos a tener, a ver, por ejemplo, vale, imaginaros que tenemos un cliente imaginario, una clienta, y nos viene y nos hace una pregunta y tendríamos dos posibles respuestas. Vale, fijaros en la primera que os estoy planteando, que es la que tenemos sobre todo espadas y bastos, ¿de acuerdo? Tradicionalmente lo que os comentaba, las espadas y los bastos van a tener como una componente más duro en la respuesta, van a implicar esfuerzo, van a implicar un dolor quizás también incluso mental. No significa que los oros y las copas tengan también ese componente, ya sabéis, tenemos el 5 de copas, pero en cierta manera son palos mucho más benéficos o mucho más dulces. Así que si por ejemplo tenemos una tirada en la que predomina muy abundantemente espadas y bastos, vamos a ver que para esa persona esa situación o lo que nos va a transmitir es mucho más dura, va a requerir esfuerzo, va a requerir que ponga toda su pasión y su creatividad para poder, digamos, sacarlo adelante. Mientras que si tenemos una tirada en la que obviamente predominan más lo que serían los elementos yin, por ejemplo, como los pentáculos o las copas, ahí ya la cosa se vuelve un poquito más benéfica. Ya os digo, luego vamos a tener que ir interpretando también carta por carta y haciendo, digamos, esas relaciones. Pero sí que el tener una visión general de las cartas que tenemos en una tirada nos va a ayudar mucho a hacer un cómputo de energías, a medir cuál es la energía que está poniendo esa persona en ese momento, en esa situación, sobre todo concreta. Teniendo en cuenta, uno, mirando qué arcanos mayores tenemos presentes, porque los arcanos mayores, ya os digo, nos van a llevar, digamos, la batuta de lo que sería la tirada, pero después los arcanos menores nos van a chivar en cierta manera también cómo se está gestionando esa situación en el día a día también de la persona, qué consecuencias le están trayendo, sean positivas o sean negativas. Nos van a hablar de si esa persona pues tiene apoyos o por ejemplo no los tiene. Imaginaros, una reina de espadas a lo mejor en una tirada ya nos estaría diciendo que esa persona pues quizás lo puede estar viviendo incluso en soledad y que esa persona esfuerce y que en cierta manera tiene energía para poder, pero que implica una cierta dificultad en el sentido, por ejemplo, de soledad. Eso nos podría estar hablando. Y sin embargo, una persona pues con un 10 de copas nos puede estar hablando de un núcleo cercano o un núcleo familiar en el cual se le está brindando apoyo, por ejemplo, a nivel emocional. ¿De acuerdo? Así que tenerlo en cuenta. Siempre revisamos arcanos mayores y seguidamente vamos a revisar qué predominancia de elemento. Si no habéis visto los vídeos, os recomiendo que veáis los vídeos anteriores en los que hablaba precisamente de los elementos, de qué significado y a qué se referían. ¿De acuerdo? Porque de esa manera podréis entender lo que os estoy explicando también en este vídeo y poder fijaros cuando tengáis la tirada y poder ir sacando también vuestras conclusiones. ¿De acuerdo? Así que vamos con digamos, el cuarto tip, que estaríamos hablando de abundancia del mismo número. ¿De acuerdo? Luego haremos un pequeño resumen, Abundancia del mismo número en una tirada. Otra, digamos, de los tips que son como pequeños chivatazos que nos puede estar dando, en cierta manera, pues eso, nuestra baraja al sacar nuestra lectura. Por ejemplo, vamos a ver. Ya os digo, chicos, con esto no os preocupéis porque voy además a intentar hacer también más vídeos. Os voy a hacer también más vídeos para poderlo ir explicando, No os preocupéis porque vamos a ir de lleno a preguntarlo. Vale, mirad, imaginaros. Nuestro cliente o clienta imaginario nos viene y nos hace una pregunta, ¿vale? Pasos, lo que os decía. Primero, vamos a ver qué arcanos mayores tenemos presente en la tirada.
tenemos un mago, aquí bien hermoso, ¿vale? Lo vamos aquí a apartar un poquito. Ya tenemos ubicado el mago, así que ya podemos ver en qué sentido o cómo se puede ir desarrollando la tirada. La segunda cosa que vamos a tener en cuenta, ¿de acuerdo?, que ya os lo he comentado, también es las jerarquías. ¿Os recordáis que os he dicho que había cartas que jerárquicamente también eran más importantes? Aquí, como no tenemos ninguna figura de la corte, no las vamos a tener en cuenta. Tercer paso, ¿qué podemos mirar? Pues vamos a ver qué tipo de palos estamos viendo aquí en la tirada. ¿De acuerdo? Vamos a ver qué cómputo tenemos de energías. Pues mirar, tenemos por lo pronto 2 cartas de oros o de pentáculos, ¿vale? Tenemos 2 cartas de bastos y tenemos 3 cartas de espadas. Así que ya nos va a estar diciendo, si os dais cuenta, tenemos mucha más cantidad de elemento yang, elemento masculino, que serían los palos de bastos y de espadas, aire y fuego. Así que sí que nos puede estar hablando de que sea una persona que se está moviendo desde la actividad, que en cierta manera quiera activar, pero que la situación se le esté haciendo un poco complicada, o se le pueda estar haciendo un poco de ola. Fijaros que además, si podemos ver la connotación, el 4 de oros sí que puede ser una carta que nos hable de estabilidad, pero por ejemplo, la otra carta que tenemos de pentáculos, ya nos está hablando de así un poco carencia. Pero bueno, a nivel general vamos a observar qué energías está manejando la persona. Tenemos por un lado el mago. Aquí nuestro mago, que ya sabéis que tiene una energía también de aire importante, porque se relaciona con Géminis, pero vamos a irnos a los arcanos menores y vamos a ver que tenemos una predominancia de palos masculinos, y eso ya nos va a estar dando mucha información. Y tú me dirás, vale, Noelia, ¿eso qué significa? ¿Que esta tirada tiene que estar referida a temas, por ejemplo, de política, de razón, o por ejemplo, si hacemos referencia al fuego, que sea solo de trabajo, de carrera? Porque eso a veces ocurre, nos preguntan, imaginaros que nuestro cliente o nuestra clienta nos ha hecho una pregunta sobre el amor. Sacas tu tirada y te encuentras con esto y dices, ¡ay! Pues a mí esta tirada no me habla de amor, que eso nos puede pasar, nos ha pasado a todos, chicos, de verdad. No os preocupéis. O que nos bloqueemos porque digamos, pero a ver, aquí no hay copas. ¿Qué hago yo con estas cartas? ¿De acuerdo? Entonces, por eso os digo que es importante, porque pese a que nuestra clienta nos lo haya preguntado sobre una pregunta de amor, esta respuesta nos puede estar hablando de una relación o cómo le va a ir en el amor. Pero imaginaros que eso, tenemos una clienta que nos ha preguntado por amor y tenemos estas cartas. Lo primero que os recomiendo es eso, ver qué tipo de elementos se están moviendo, porque quizás es una persona que nos pueda estar preguntando por el amor, pero su mayor preocupación en este momento no sea esa en realidad, y que lo que se esté moviendo detrás sean que su mente, por ejemplo, está hiperactivada, está temiendo una traición, y que por eso precisamente sea una persona que está más bien cerrada, por ejemplo, que tenga ganas de enamorarse, pero que en el fondo tenga tanto miedo a perder o a moverse del sitio, pues que no quiere accionar. Entonces, pensad que los palos, aunque los definamos, por ejemplo, el fuego, que está muy relacionado con el trabajo, también nos va a dar información sobre otras áreas de la vida. De hecho, todas van a interactuar. Así que, si por ejemplo tenéis una pregunta de trabajo y de repente os salen copas, no os asustéis, porque muchas veces esas copas nos van a estar hablando no de amor en el trabajo, para entendernos, pero que para esa persona su relación con el entorno, su capacidad de compromiso o el compromiso del entorno sí que va a ser importante, y por eso sale destacado. Si tuviéramos que definir a una persona que nos pregunta por el amor con esta tirada, yo sinceramente es una persona que, pese a tener posibilidades de tener nuevos inicios, podría tener bastantes problemas, quizás porque es una persona que necesita encontrar primero un propio equilibrio, pero un propio equilibrio desde la estabilidad, no desde el aferrarse quizás a experiencias, por ejemplo, que haya podido tener en el pasado, que en cierta manera le hayan podido dejar una sensación de carencia. ¿De acuerdo? Y vamos al siguiente paso que os quería proponer. Ya hemos visto lo que os comentaba. Arcanos mayores, jerarquías, hemos visto el palo, qué es lo que abunda más en esta tirada, y ahora vamos a ver los números, porque igual que tenemos los palos, tenemos también los números. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? La abundancia de números. ¿Hay algún número que se nos repita y que nos llame la atención?
Pues vamos a observar. Vamos a ver, tenemos por aquí el mago, que es un 1, pero fijaros que aquí ya tenemos un patrón curioso. Tenemos varias cartas que no se repiten, pero fijaros lo que tenemos aquí. Tenemos un 5 de pentáculos, tenemos un 5 de bastos y tenemos un 5 de espadas. ¿De acuerdo? Pues esto es algo que también tenemos que tener en cuenta. Recordar que en vídeos anteriores, creo que fue, no sé si fue el anterior o el anterior, lo encontraréis porque hablaba de las energías y de los números, estuvimos hablando precisamente de los elementos de las correspondencias y después de la numerología de la baraja. Y os dije, es importante la numerología porque después nos va a servir para interpretar. ¿Por qué? Porque aquí la numeración de las cartas también nos va a dar en cierta manera, su energía. ¿Qué ocurre cuando en una tirada tenemos, por ejemplo, como en este caso, nos damos cuenta de que nos aparecen 3 5? Nos llama la atención porque el resto de cartas, digamos, son más variadas. Pues nos tendríamos que ir a los significados que os comenté a nivel numerológico. ¿De qué nos hablaba el 5? Pues el 5 nos hablaba de problemas, nos hablaba de dificultades, nos hablaba de cambios. O sea, el 5 a nivel numerológico, es una carta que implica cambio, que implica eso, dificultades, que hay que emprender un camino, pero se nos hace complejo, no lo vamos a tener fácil. Y fijaros que aquí tenemos 3 cartas, así que imaginar que estamos preguntando por trabajo o por amor y obtenemos esta respuesta, lo que nos va a estar diciendo las cartas, si tenemos esta abundancia de este tipo de número, es que obviamente la persona está pasando por un momento en el que está teniendo problemas y dificultades para llevar a cabo quizás sus proyectos, porque tenemos además aquí al mago. Y fijaros que después del mago nos viene una detrás de otra. Así que quizás tenemos que primero centrar nuestra atención y ver, pues eso, que las energías ya hablan solas, ya nos están dando energía. Por ejemplo, vamos a buscar otra cosa, A ver, que os voy poniendo ejemplos. Mirad, chicos, esto sobre todo, estas tiradas que os estoy haciendo, las estoy haciendo sobre todo para que, no para que ahora digáis, ay, Noelia, es que no me no, para que empecéis a practicar, para que ahora cuando empecéis a hacer vuestras tiradas, tengáis en cuenta estos puntos. Y a partir de ahí, ya vosotros ya iréis viendo si os ayuda a mejorar en ese sentido, ¿de acuerdo? Y ver si os aporta también más claridad, os da información, ¿vale? Bueno, imaginaros lo mismo que nos ha ocurrido antes con los 5, vamos a verlo, por ejemplo, en este caso. Imaginaros que nuestro cliente, nuestra clienta, y en lugar de las cartas anteriores hemos sacado estas cartas. ¿Qué nos está diciendo aquí? Mirad, por lo pronto, lo de siempre, buscamos el arcano mayor que nos va a definir o le va a dar el peso a la tirada, sea uno o varios. Si hay un solo arcano mayor o no lo hay, ya nos va a dar una información, pero si nos salen muchos arcanos mayores, esa tirada, tenerla en cuenta porque va a ser importante. Hay que prestar especial atención a esa tirada. En el caso de que ya tengamos localizados lo que serían los arcanos mayores, vamos a ver, después de ver las jerarquías, vamos a ver la abundancia de un mismo palo en una tirada. Fijaros en esta tirada, ¿qué es lo que tenemos? Pues bueno, tenemos una abundancia de cartas de espadas, fijaros, y después digo si vamos a elementos, tendríamos 4 en realidad porque tenemos también a la energía del mago, tenemos 2 de bastos y tenemos, digamos, 1 de pentáculos y un as de copas. Pero bueno, si viéramos actitudes, pues tendríamos bastante predominancia de elemento de espadas, así que la parte de razonar, la parte de la razón, la mentalidad va a estar también muy involucrada en este tema. Y hemos dicho, una vez visto esto, vamos a ver qué números tenemos presentes que se repitan, la abundancia de la numeración. Y bueno, chicos, venga, ¿quién se anima? ¿Qué es lo primero que nos llama la atención en esta tirada? Fijaros, lo primero que nos puede llamar la atención es precisamente, en este caso, que tengamos 3 ases en una misma tirada. Da igual si hubiera salido aquí el as de copas, hubiera salido aquí, imaginaros, esto simplemente es un ejemplo. ¿Qué nos va a decir? Pues bueno, vamos a tener en cuenta la numerología, porque estamos ante un as. ¿Y qué nos dice la numerología del as?
del 1 al fin y al cabo? Pues que estamos hablando de la esencia, estamos hablando de inicios, de regalos, de oportunidades que se nos presentan. Fijaros que aquí estarían en una primera parte. Aquí pueden haber dificultades, sí, pero la energía está presente en la tirada. Y fijaros qué curioso que además tenemos el mago, que además es también un número 1. Así que todo nos va a servir para interpretar no solo los arcanos menores, sino también los mayores. Fijaros que esta línea nos está hablando de un inicio a todos los niveles. Quizás, fijaros qué gracioso, si esto hubiera sido una pregunta real y nos hubieran dicho, oye, mira, tengo en mente un proyecto, pero no sé cómo va a acabar de irme. Pues fijaros que en la primera línea tenemos todo unos, o sea, tenemos un maravilloso mago, tenemos unas de bastos, unas de pentáculos y unas de copas. ¿Qué nos está diciendo eso? Que tiene a su alcance toda la energía disponible para poder lanzarse e iniciar. Pero fijaros que solo tenemos 3 ases, nos faltaría el cuarto, el as de espadas, que es la razón. Ya sabéis que las espadas nos hablan del idealismo, de la ambición, de comunicación. Y fijaros que tenemos aquí cartas de espadas, pero no precisamente de las más positivas. ¿Qué nos podría estar diciendo? Pues que la persona tiene todas las posibilidades, pero que quizás lo que tiene que solucionar es algún tema de comunicación, algún tema de cómo está abordando, o sea, desde la razón, quizás está llevando mucho por la pasión, que es positivo para hacer un nuevo inicio, por la parte más material o la parte emocional, pero quizás la parte en la que tenga que trabajar con la comunicación se le esté complicando y eso es lo que le esté trayendo dificultades, porque fijaros que aquí nos está hablando con el 8 de bastos de estabilización, de ir hacia generar una estructura. Así que quizás esa persona pues tendría que solucionar esta pequeña parte que estamos viendo aquí, ¿de acuerdo? Pero ya os digo, nos va a dar mucha información de entrada. Entonces, ese sería otro de los tips que os propongo, que es el hecho, pues eso, de fijaros si en una tirada tendemos mucha abundancia del mismo número. Imaginaros que hacemos una tirada y nos ocurre igual. Tenemos muchos doses que nos aparecen acompañados, a veces puede ser si es una lectura extensa. Imaginaros que tengamos muchos doses y que tengamos, por ejemplo, muchos ochos. Pues me puede estar hablando, pues eso, de una situación o de una persona que con el número 2, por ejemplo, que nos habla del compartir, de los compañeros, de intercambiar, y, por ejemplo, con el número 8, que nos habla de personas que ya están generando una abundancia y una estructura mucho más sólida, por ejemplo, que lo que nos hablaría el número 4 a nivel numerológico. Así que, simplemente con todos estos tips que os estoy comentando, antes incluso de empezar a interpretar, vosotros ya podéis tener una panorámica mucho más amplia de cómo enfocar la tirada que vais a hacer. ¿Por qué? Porque simplemente a veces con echar una mirada, también os digo una cosa, chicos, no os agobiéis, porque al principio es normal, esto hay que practicarlo. Es poneros un post-it cerquita de vosotros donde tengáis esos pequeños pasos, ¿de acuerdo? Y a partir de aquí, cada vez que os sentéis a hacer una tirada, probadlo de verdad. Y ya me diréis, y de verdad, dejármelo en comentarios, si esto os ayuda a después, una vez tengáis todos estos datos, digamos, controlados, vistos a nivel global, os va a ayudar después a la hora de poder interpretar. Porque ya os digo, muchas veces nos entran las agonías, nos lanzamos como locos a querer interpretar, pero sin tener una panorámica, sin ver cómo los elementos juegan, cómo la numerología juega, cuál es el equilibrio también de cartas. Imaginad, por ejemplo, que tenemos hacemos una tirada y tenemos, por ejemplo, muchas reinas. Pues nos puede estar hablando también, por ejemplo, depende qué tipo de tirada, también nos puede estar hablando de que en esta situación el papel femenino sea muy relevante y que haya mujeres cerca de nuestro consultante o nuestro consultante que están ejerciendo un poder o digamos una acción directa sobre esta situación. Así que antes de empezar a interpretar es bueno que tengáis una buena percepción global de lo que os está diciendo la tirada. ¿De acuerdo, chicos? Y después también vamos a ver la evolución numérica, que la evolución numérica también quizás no os la voy a explicar mucho aquí porque creo que es un poquito más compleja, creo que quizás la voy a dejar para un próximo vídeo, para que después de que hayáis practicado un poquito esta temática, porque creo que aún puede ser un poco complejo. Ya os digo, os voy a ir alternando
lo que serían vídeos en los que voy a ir explicando tanto arcanos mayores también como arcanos menores más en profundidad, y los vamos a ir alternando con estos vídeos sobre tips, chicos. También os digo, tenerme paciencia porque es un poco complicado explicar a veces con ejemplos, así como os lo estoy haciendo. Espero de verdad que se me esté entendiendo. Si veis que me enrollo mucho, por favor, dejármelo en comentarios e intentaré ajustar para explicarme bien, porque ya os digo, es un poco a veces complejo con las cartas intentar explicaros los ejemplos. ¿De acuerdo, chicos? Así que voy a haceros un pequeño resumen de los tips que os recomiendo antes de empezar a desarrollar una lectura. El primero, chicos, recordar, prepararos, respirar, relajaros, intentar, si podéis, hacer una pequeña meditación para alcanzar un estado que os permita ver realmente desde un punto de vista receptivo la tirada y la información que os quiere transmitir esa tirada, ¿vale? Segundo paso, observar. Y dentro de ese observar lo que tenéis desplegado encima de la mesa, vamos a ver los diferentes puntos. 1. Vamos a mirar las jerarquías. Vamos a ver primero qué arcanos mayores tenemos. Vamos a ver qué figuras de las cortes tenemos y después vamos a ver, obviamente, el resto de carta que tengamos. Pero siempre vamos a darle preponderancia a los arcanos mayores y a las figuras que sean jerárquicas. ¿De acuerdo? Después vamos a ver, el siguiente punto es la abundancia de un mismo palo en una tirada o qué palos, qué, digamos, equilibrio de energías estamos teniendo esa tirada, si tenemos una abundancia más de un elemento que de otro, porque nos va a dar información. Vamos a ver también qué palos, digamos, si es una tirada que contiene muchísimas o la mayoría de cartas con palos que son los considerados más complicados como los bastos o las espadas, o si por el contrario tenemos tiradas en las que hay una preponderancia de palos que llamaríamos más benéficos o más benévolos, para entendernos, como serían los pentáculos o las copas. El siguiente punto, vamos a ver cuál es la abundancia de cartas que contienen la misma numeración. Repeticiones, por ejemplo, que en una tirada tengamos repetición de algún número, sea un 2, un 3, un 10, un as, no importa, en función de la cantidad que tengamos. Imaginaros que en una tirada desplegamos y nos aparecen 4 cuatros, nunca mejor dicho, ya nos va a estar diciendo que esa persona está en un periodo de consolidación, en cierta manera buscando la estabilidad y está vibrando en esa energía, así que también lo vamos a tener en cuenta. Todo esto nos va a dar una situación general de la tirada que a partir de aquí nos va a dar la posibilidad de empezar a hacer ya una interpretación mucho más interconectada. Se trata un poco de ver, ¿sabéis eso cuando decimos como que no permitas que un árbol no te permita ver todo el bosque? Pues a veces cuando nos enfrentamos a una tirada del tarot o una lectura, lo importante es primero que podamos ver una idea general para poder situarnos y a partir de aquí ir a lo concreto, al consejo, ir también a ver qué es lo que nos tratan de decir con cada carta concretamente. ¿De acuerdo, chicos? Espero no haberos liado mucho, chicos, de verdad, lo intento hacer todo lo mejor que puedo. Si tenéis alguna duda, dejármelo en comentarios. Si hay alguna cosita que veis que no os acaba de quedar clara, no os preocupéis porque voy a hacer más vídeos y de hecho cada tip lo vamos a desarrollar en vídeos ya concretos con ejemplos, donde os lo voy a explicar también de una forma también más reposada. Simplemente os quería dar estas técnicas, ya os digo, porque como vamos a empezar ya a meternos mucho en materia explicando las cartas, vamos a ir a lo profundo con los arcanos mayores y también con los arcanos menores. Quiero también que podáis tener entre esos vídeos vuestros tips para poder prepararos, para que podáis afrontar las tiradas primero sin miedo, por ejemplo, como hicimos por ejemplo con los arcanos menores en el sentido de lo que serían las cartas de la corte, que los empecéis a conocer y sobre todo que tengáis recursos, que a la hora de ver lo que sería hacer una consulta o tengáis una lectura desplegada, que no os quedéis bloqueados y que veáis que hay recursos que son muy fáciles, que ya nos van a estar dando información importante sobre la tirada. ¿De acuerdo? Así que nada, chicos, voy a dejar lo que os comentaba. Tenemos un quinto tip, que es la importancia de la evolución numérica, pero creo que os lo voy a hacer mejor en un vídeo aparte, porque ese tip
aunque es sencillo de explicar, pero sí que es un poquito más difícil también a la hora de la práctica, así que os lo voy a dejar aparte, porque creo que va a ser más práctico para vosotros también y porque creo que en este vídeo ya os he dejado condensado un poquito de información. ¿De acuerdo? Así que nada, chicos, lo dicho, dudas aquí en cajita de comentarios y nada, os espero y en los próximos vídeos, porque ya os digo que ahora en septiembre vamos a empezar bastante fuerte. Un besazo inmenso, nos vamos a ver muy prontito, ya os lo digo, y nada, que paséis un feliz día. Un besazo. Adiós.